Primero nosotros tenemos que entender que Dios delegó autoridad al ser humano. Vamos a ver acerca de cuando Dios creó primeramente al ser humano. Podemos ver esto en Génesis capítulo 1 y versículo 26, donde dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra en la tierra. Entonces, en este texto podemos ver que ya desde que Dios estaba creando al ser humano, ya estaba hablando de la autoridad que le iba a dar al ser humano, porque dice, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra en la tierra. Entonces, Dios creó a Adán y a Eva, la primera pareja humana, y les dio autoridad y capacidad de gobernar. Es decir, señorío. Y vamos a ver cuando les da esta autoridad en Génesis capítulo 1, versículos del 28 al 30. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Entonces aquí podemos ver que Dios les está dando la autoridad a ellos. Dice, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Esto está hablando de la autoridad que Él les está delegando a ellos. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió después de esto? Bueno, lo que ocurrió es que Adán y Eva pecaron. Al desobedecer ellos, perdieron esa autoridad que Dios les había delegado. Entonces, perdieron esa autoridad. Después de eso, Dios a través de las generaciones buscó hombres obedientes que recuperaran esa autoridad. Hizo diversos pactos con diferentes siervos suyos hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo, el único perfecto, el único que pudo ser obediente hasta lo sumo. Porque todos los otros con los que Dios trató de hacer pactos, ellos eventualmente fallaron. Pero nuestro Señor Jesucristo fue obediente hasta lo sumo. Entonces Dios envió a nuestro Señor Jesucristo a la tierra, la palabra hecha carne. Jesús nació en el vientre de María, pero de la semilla del Espíritu Santo de Dios. Él era todo Dios y todo hombre. Y Jesús como hombre fue probado en obediencia en las diferentes etapas de su vida terrenal. Pero Él venció en cada instancia. Y una cosa que hay que destacar de esto es que Él fue obediente hasta lo sumo. Y podemos ver algunos textos que nos hablan acerca de que Él fue obediente al Padre. Podemos ver Juan 6:38, donde dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces aquí podemos ver su obediencia, porque Él dice que Él vino no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que le envió. Eso nos habla de obediencia. Vemos también Juan capítulo 8, versículo 29, que nos dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Entonces, por haber obedecido a lo sumo, yendo aún a la muerte hasta el punto de derramar su sangre por nosotros, Él recuperó el señorío, Él recuperó la autoridad que habían perdido Adán y Eva cuando desobedecieron. Vamos a ver algunos textos que nos hablan acerca de esto. Vemos Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y también podemos ver Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22, que nos dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades.
La autoridad de Dios en Jesucristo se expresó al máximo, al culminar con el sacrificio en la cruz, por causa de su obediencia al Padre. Así fue que Jesús derrotó a Satanás y exhibió públicamente a todas las fuerzas del infierno. Jesús bajó a las profundidades del Hades y arrebató las llaves del pecado y la muerte. Y estas llaves y esa autoridad que él rescató fueron delegados a nosotros, su iglesia. Vamos a ver lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 8 y 9. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces tenemos que entender lo importante que es esto, que Jesús dice que estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por causa de esa obediencia, de que él obedeció hasta lo sumo, hasta el punto de derramar su sangre por nosotros, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y entonces nuestro Señor Jesucristo recuperó esa autoridad que se había perdido. Y vamos a ver lo que dice Colosenses capítulo 2 y versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces aquí podemos ver lo poderoso que es esto, porque en ese sacrificio en la cruz, Jesús derrotó a Satanás y exhibió públicamente a las potestades y a los principados, triunfando sobre ellos en la cruz. Vamos a ver ahora lo que dice Efesios capítulo 4, versículos del 8 al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y también podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19, donde nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la cruz, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces nosotros tenemos que entender muy bien esto, porque es un principio fundamental que nosotros podamos entender. Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces Jesús delegó autoridad sobre sus discípulos para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y prometió que nada nos dañaría. La misión de la iglesia es mostrar a las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes la multiforme sabiduría de Dios, tal como dice Efesios 3:10. Somos el cuerpo de Jesucristo en la tierra. Él es nuestra cabeza y todas las cosas están sometidas bajo su nombre, bajo su naturaleza y bajo nosotros su iglesia. Vamos a ver lo que dice Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahora, para poder ejercer esta autoridad, ¿qué es necesario? Vamos a ver lo que dice Marcos 16:17 acerca de esto. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Entonces aquí podemos ver que dice, estas señales seguirán a los que creen. Y esto se conjuga en una palabra que es obediencia. Obedecer es creer y actuar sin preguntar ni razonar. La Escritura nos habla de estas señales visibles de autoridad que nos seguirán por creer. Jesús prometió que la autoridad estaría en nosotros, que haríamos las mismas cosas que Él hizo y aún cosas mayores, cuando Él fuera al Padre y nos enviara su Espíritu Santo. Una vez más, el requisito era creer en Él. Vamos a ver lo que dice Juan 14:12. De cierto os digo,
El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, hoy, al igual que antes, la iglesia a veces no ve realizada toda la autoridad de Dios conforme a su promesa por causa de su propia incredulidad. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en Marcos capítulo 9 y versículo 19. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Esto el Señor lo dijo en una ocasión cuando sus discípulos no pudieron sacar un demonio. Y entonces miren lo que les dijo: oh generación incrédula. Es decir, la razón por la que ellos no lo habían podido hacer era por su falta de fe. La primera actitud en la guerra espiritual consiste en tomar la autoridad que Jesús rescató para que la usemos. En el antiguo pacto, el pueblo clamaba a Dios para que él actuara. Y la respuesta a ese clamor para que se cumpliera toda la escritura fue Jesús. Jesús durante su ministerio entrenó y envió a sus discípulos para poder hacer la obra. Miren lo que les dijo en Mateo capítulo 10, versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Esto significa que en este tiempo no es que va a venir el Señor a limpiar, a sanar y a liberar, porque Él ya vino y delegó la autoridad a su iglesia para hacerlo. En este tiempo nos corresponde a nosotros como iglesia sanar la tierra, liberar a los endemoniados, abrir las cárceles de oscuridad a los cautivos, eliminar la violencia de las calles. Cuando todo esto se esté realizando, sabremos que hemos realmente tomado la autoridad que Jesús rescató para nosotros. Y entonces sabremos que el reino de los cielos está estableciéndose en la tierra. Guerra espiritual personal. Para empezar a hablar de esto, nosotros tenemos que entender una cosa: los demonios existen, son reales, y si tuviéramos abiertos nuestros ojos espirituales, veríamos cómo ellos se mueven en la tierra. La Biblia habla indistintamente de demonios y de espíritus inmundos. Vamos a ver cómo en la escritura nos habla acerca de los ángeles caídos. En Judas versículo 6. Los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Dios los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. También podemos ver en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que nos dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Estos versículos nos muestran que el infierno ha sido preparado y reservado para el diablo y los demás ángeles caídos. Estos son los mismos ángeles que pelearán a favor del dragón contra Miguel y sus ángeles, según menciona Apocalipsis capítulo 12. Los demonios están organizados en principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. La lucha del cristiano es constante contra ellos. Ellos utilizan situaciones o personas para agredir a los creyentes. En todo momento debemos saber que la guerra no es contra personas. Como dice en Efesios, nuestra pelea no es contra carne y sangre, sino contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Es decir, no es contra la persona, sino contra el espíritu que está detrás de eso. Pero es importante saber una cosa muy importante, que es lo que nosotros aprendíamos en el capítulo anterior, que Cristo despojó a los principados y potestades, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Entonces, nosotros tenemos que tener entendimiento de esto, de que ellos ya están derrotados. Entonces, tenemos que entender esto muy bien. Ahora bien, hay una diferencia entre posesión e influencia. La posesión es en el espíritu, es cuando el demonio entra en el espíritu de la persona y por eso toma el control de ella. Sin embargo,
La influencia es diferente, la influencia es a nivel del alma y muy específicamente también en lo que es la mente de la persona, que es el campo que usa el enemigo para introducir pensamientos e ideas contrarias al Señor. La influencia produce diferentes tipos de ideas, puede producir tristeza, desesperación, pero no llega al nivel que llega a la posesión. Ahora bien, los espíritus necesitan de un cuerpo para actuar y cumplir sus propósitos. Entonces, por esto, los hombres a través de la carne y el pecado les son el vehículo adecuado para sus fines. La voluntad del hombre juega un papel muy importante para poder recibir liberación y para poder mantenerla. Porque si nosotros nos determinamos a no practicar tal o cual pecado, los espíritus no podrán entrar, ni les gustará permanecer ahí. Por eso es importante después de la liberación mantenerse en santidad, porque si no, entonces el espíritu va a poder entrar de nuevo después de eso. Existen espíritus incursivos, o sea que entran y salen de la persona. Esto ocurre cuando ya tienen asegurado un territorio y se dan el lujo de ir a pasear a otros cuerpos, sabiendo que pueden regresar en cualquier momento. Ahora bien, los siervos ungidos de Dios, guerreros, intercesores y de ministerio de liberación son atacados muchas veces, ya que son los que más daño le causan a las fuerzas de las tinieblas. Pero hay una gran defensa contra ellos y sus ataques, que es la sangre de Cristo que nos cubre. Es decir, mientras estemos en integridad y en obediencia, estamos cubiertos con la sangre del Cordero y el maligno no nos podrá tocar. Esto podemos ver en un versículo que se encuentra en Éxodo 12:23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Usted se acuerda de cuando esto ocurrió? Fue en la última noche antes de salir de Egipto, que es cuando se inauguró la Pascua. Ellos tomaron la sangre del cordero y la pusieron en los dinteles de la puerta y entonces eran protegidos. De la misma manera, hoy en día, la sangre de Cristo nos cubre para que las fuerzas del maligno no nos puedan tocar. Para ser un guerrero o un intercesor es necesario procurar nuestra propia liberación personal. Luego Dios podrá usarnos para ministrar liberación a otras personas, o bien para liberar casas, lugares, etcétera. El Señor nos manda a orar y a velar, porque el adversario, el diablo, anda como el león rugiente, buscando a quien devorar. La forma de resistir al diablo para que huya de nosotros es sometiéndonos a Dios. Esto nos habla de obediencia a Dios. Vamos a ver el texto que nos habla de esto. En Santiago, el Señor nos manda a orar y a velar, porque nuestro adversario, el diablo, anda como el león rugiente, buscando a quien devorar. Pero la forma de resistir al diablo para que él huya de nosotros es sometiéndonos a Dios, como dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando hablamos de someternos a Dios, se refiere a que tenemos que ser obedientes a Dios. Necesitamos mantenernos en obediencia para que entonces podamos resistir al diablo y él huya de nosotros. La liberación o la guerra espiritual es un ministerio para los verdaderos discípulos del Señor. Jesús a los 12 les dio autoridad contra los demonios y las enfermedades, tal como dice Mateo capítulo 10, versículo 1, que nos dice lo siguiente. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Debemos ser formados por Él, ministrados por Él y enviados por Él. Y es importante esto que tenemos que entenderlo muy bien, porque tenemos que ser enviados por Él, porque es cuando nosotros ministramos liberación sin el respaldo del Señor, podemos salir arañados o maltratados, como le pasó a los hijos de Seba.
La guerra espiritual es parte de la liberación, solo que esta es aplicada en las ciudades o naciones, no solamente al nivel de una persona. Con la liberación, los demonios salen para ir a lugares desiertos, pero intentan siempre volver a su casa antigua. Por eso, el que es liberado de los demonios necesita sumergirse en el Espíritu Santo para recibir poder para vencer las tentaciones. Debe sumergirse en la gracia de Cristo para que al volver los espíritus inmundos no encuentren la casa vacía. Entonces, tenemos que entender que es muy importante esto, de que cuando una persona es liberada, es necesario que se mantenga en santidad y que busque más del Señor, para que de esa manera este espíritu que fue sacado no regrese después. Ahora, vamos a ver un ejemplo en la Biblia que es importante que nosotros podamos entender, que se encuentra en Marcos capítulo 1, versículos del 21 al 26. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Ahora bien, ¿qué podemos aprender acerca de este texto? De que a veces aún personas en la misma iglesia pueden tener demonios. Es necesario discernir quién es el que habla. Por eso es importante que tengamos activado el don de discernimiento de espíritus. Otra cosa que podemos aprender de esto es que Jesús liberaba con la palabra. Dice que Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y entonces el espíritu inmundo salió de esa persona. Jesús le hablaba directamente y le ordenaba salir. Los demonios obedecen a Cristo y a los que tienen su autoridad. A Jesús no solo lo conocían, sino que lo respetaban también y le tenían que hacer caso. También existe otro pasaje que nos enseña mucho en el área de liberación, que se trata del hombre gadareno, como se menciona en Lucas capítulo 8. No vamos a leer el texto completo porque es bastante, pero en este texto nosotros podemos ver que los espíritus inmundos siempre están tratando de hacerle daño físico a la persona que están poseyendo. Les interesa que se suicide, porque al morir en ese estado es un alma más para su jefe. En este caso del hombre gadareno era una legión de demonios. Dice que no habían logrado destruir al gadareno por su voluntad por vivir. Esta jugaba un gran papel. Entonces, al introducirse ellos en los 2000 cerdos, los mataron a todos, porque el cerdo no tenía voluntad para luchar contra ellos. Entonces, vamos a entender algo muy importante que nos habla acerca de este texto. Es importante entender algo muy importante, que durante la liberación es importante no entablar conversación con los demonios, pues se corre el riesgo de ser engañados o también de involucrarse sentimentalmente en la situación. Y es posible aún liberar a la distancia si lo hacemos por el poder de la palabra, ya que ésta viaja en tiempo y en espacio con el mismo poder. Esta liberación es efectiva por la fe. La palabra que libera es la que sale de nosotros llena de fe y cargada con la unción y la vida del Espíritu Santo. La liberación es por fe. Y encontramos en la Biblia varios pasajes bíblicos donde nos hablan de un hombre que llevó a su hijo para que los discípulos lo liberaran. Estos no pudieron hacerlo y tuvieron que llevarlo a Jesús. Mas el espíritu, al solo ver a Jesús, salió. Y entonces Jesús a sus discípulos, recuerde como vimos en el capítulo anterior, que dijo, oh generación incrédula, hombres de poca fe.
Los discípulos le preguntaron a Jesús por qué ellos no lo habían podido sacar, y él les dijo que fue por su poca fe. Jesús liberaba por el Espíritu Santo, por la palabra y por la fe del que recibía la liberación. Vamos a encontrar Mateo capítulo 12, versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Asimismo, Él nos da el respaldo cuando creemos y somos sus discípulos para hacerlo así, o conforme seamos guiados por su Espíritu Santo. Cuando hemos sido usados por Dios en esta área de liberación personal, el Señor podrá empezar a usarnos en guerra espiritual a un nivel mayor. No podemos saltarnos etapas. Tenemos que entender la importancia que tiene esto en nuestras vidas.